Parashá Emor. Es la parashá que vamos a estar estudiando en esta oportunidad. La parashá Emor. Esta parashá traduce como decir o diles. Y esta parashá es la número 8 del Sefer de Baikra o del libro de Levítico, es la porción número 8 que hemos venido estudiando de este libro. Pero desde Génesis hasta ahora es la porción número 31, la parashá número 31, que es la parashá Emor. Esta parashá 31, que es la parashá Emor, comienza en Levíticos 21.1, Levíticos 21.1, hasta el capítulo 24-23. Desde Levíticos 21.1 hasta Levíticos 24-23. Esta parashá 31, la parashá Emor, tiene muchos puntos a tratar. Tiene muchos puntos a tratar. Y en parashot previas hemos estudiado algunas cosas. Quiero es abordar puntos que no he mencionado o enseñado o tratado anteriormente y de esta manera conocer mucho más de lo que está dentro de la Torá. Cuando hablamos de esta porción, en los puntos a tratar, habla de la santidad de los sacerdotes, habla de la santidad de las ofrendas, habla de los moedín o las convocatorias, que son vistas como fiestas, habla de profanar el nombre del Eterno, del aceite para las lámparas, del pan de la proposición y del castigo del blasfemo. En relación a varios de estos puntos ya lo hemos estudiado, hemos hablado en relación a ello, hemos abordado muchas cosas. Quisiera centrarme en el título de la parashá, que es Emor, y lo que representa esto, y la santidad de los sacerdotes, pero llevado a nuestras vidas, cómo el Eterno lo plasma, cómo el Eterno lo establece para que nosotros aprendamos a transitar o a caminar de forma correcta. Entonces, de esta manera es que lo voy a estar tratando, de esta manera es que lo voy a estar enseñando. En esta parashá, cuando estudiamos la porción, recuerdo que en una oportunidad estuvimos mencionando todas las misbot que se estudian, todas las misbot que se estudian en esta parashá. Y recuerdo que de las 613 se estudia desde la misbah 263 hasta la 325. Desde la 263 hasta la 325. En una parashá, recuerdo yo hace tiempo, las estuvimos mencionando, estuvimos hablando brevemente de cada una de ellas porque son muchas. Entonces simplemente las mencionamos y más o menos hicimos una pequeña reseña de cada una. En esta parashá entendemos lo que representa ser alguien que camina bajo el modelo del Eterno. Ser alguien que camina bajo el modelo del Eterno. En pocas palabras, una persona de principios. Una persona de principios. Para el mundo, para la apreciación del mundo, el concepto que tiene el mundo, una buena persona es aquella que tiene buenos actos. Una buena persona, para la óptica del mundo, de acuerdo a su criterio, es alguien que tiene buenos actos y actúa con bondad hacia los demás. Esa es la manera como simple o general de lo que es una persona buena, de acuerdo al criterio de mucha gente en el mundo. Cuando una persona es buena, es porque, bueno, tiene buenos actos, porque es una persona bondadosa, porque ayuda. Entonces, él sí es bueno. Esa es la forma como la gente la ve. Pero en la Torah no es así. Por eso es que cuando estudiamos la Torah causa muchos conflictos en nuestra vida. Porque la Torah empieza como a derribar nuestros criterios, nuestros puntos de vista. Llegamos buscando la Torah con unos conceptos que hemos asumido como una verdad y que la hemos defendido como si fuera la verdad absoluta. Entonces, cuando empezamos a estudiar la Torah, nos damos cuenta que la Torah establece conceptos diferentes, que la Torah define las cosas de manera totalmente diferente. Por eso, cuando el Eterno habla a través del profeta, dice,
es que mis pensamientos son diferentes a los de ustedes y mis caminos diferentes a los de ustedes. Entonces, para mucha gente, hacer algo diferente a su forma, a su criterio, es muy complicado, porque hay un conflicto interno. Se juegan mucho las emociones, los sentimientos, hay un alma que se resiste, se sienten como que amenazados. Muchas personas, no, yo quiero hacerlo así porque me gusta, a mí me parece así. Y todas las cosas que dicen o que argumentan son simplemente del alma. Son simplemente del alma. No hay un principio, no hay un fundamento detrás de todo ello. O sea, es un alma que está siendo golpeada por la Torá, que está siendo afectada, o como dice la escritura, la Torá es como una espada de dos filos. Entonces la persona se siente amenazada por esa espada y evidentemente reacciona. Eso es un mecanismo de defensa natural. Así que para el mundo, una buena persona es visto de una forma y para la Torá no es así. Porque existe otro tipo de relaciones y una persona de principios supera a una buena persona. Es tanto que yo pudiera decir que alguien es buena persona porque de alguna manera está en favor de mi ciencia. Pudiera ser como algo de conveniencia, pudiera verse de esa forma. Entonces, por eso es que la gente dice, ah, es buena persona, hasta que esa persona hace algo diferente a lo que lo otro espera. Ya ahí ya no es buena persona, porque ya no está haciendo las cosas como quiere. Entonces es un asunto como que basado en lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, intereses personales, entonces la manera como se define a alguien como buena persona. En cambio, una persona de principios supera a una buena persona. Alguien de principio supera a una buena persona. ¿Saben por qué? Las personas de principios se guían por un modelo. Las personas de principios son aquellos que se esfuerzan en que sus emociones y sentimientos no los controlen. O sea, son personas que no reaccionan, sino que son personas comedidas, que evalúan, que analizan, que toman decisiones, o sea, hacen uso del libre albedrío. Son personas que han aprendido a ejercer dominio propio. Hay gente que lamentablemente se deja como que arrastrar, ¿no? Se deja arrastrar por la emoción, por el sentimiento, no me parece, no me gusta, no quiero, no estoy de acuerdo, y pum, reaccionan. Y a veces de una forma en que uno queda como que impactado, porque uno dice, oye, pero si es un hijo del Eterno, ¿cómo actúa de esa manera? Sin embargo, cuando hablamos de una persona de principios siempre va a estar por encima de lo que se le demanda. Por eso la escritura cuando habla de que somos siervos fieles, porque simplemente hicimos aquello que se nos demandó, no está mal, pero no nos superamos a nosotros mismos. O sea, no fuimos como que exitosos. El éxito en la vida del hombre es cuando el esfuerzo hace que tú superes tus limitaciones. El éxito en la Torá es cuando el hombre supera sus limitaciones. Cuando tú dices, este es un límite, pero tú con tu esfuerzo, tu dedicación, tu determinación, tu firmeza en tus convicciones, hace que tú superes ese límite para honrar al Eterno, para obedecer al Eterno, para caminar en santidad, para mejorar tu vida. Cuando tú dices, no, hasta aquí puedo llegar yo, pero tú te superas, tú dices, no, yo tengo que cambiar más, tengo que mejorar, tengo que seguir rectificando. Cuando no hay ese conformismo, cuando el cambio es algo constante, cuando nos estamos como que desafiando todos los días a que tenemos que ser mejores. Entonces, en este caso, una persona de principios siempre va a superar a una buena persona. Alguien de principios se comporta de forma apropiada en tres tipos de relaciones o en tres direcciones. Una persona de principios siempre se comporta de manera apropiada en tres tipos de direcciones o relaciones.
La primera, con el Eterno. Su relación con el Eterno es sumamente importante. Segundo, la relación consigo mismo. Y tercero, la relación con el prójimo. O sea, la dinámica de este mundo está basada en relaciones. Cómo yo me relaciono con el Eterno, cómo me relaciono conmigo mismo y cómo me relaciono con el prójimo, es importante tomarlo en consideración. Son las cosas que debemos evaluar en la vida. Por lo tanto, cuando vemos nosotros a alguien de principio, es alguien que evalúa muy bien estos tres tipos de relaciones. Y no puede existir una conexión con aquello con lo que no nos esforzamos. O sea, no nos sentimos como que parte de si no hay un esfuerzo. Cuando hay un esfuerzo en la vida, yo me siento como parte de. Y en ese particular es cuando vemos nosotros que las personas actúan conforme a lo que establece la Torá. Porque entonces hay un esfuerzo. Hay un esfuerzo y ese esfuerzo trae como resultado que la persona empiece a actuar basado en lo que el Eterno establece. Y es muy importante que nosotros evaluemos muy bien la manera como nosotros actuamos. Para seguir con esta parashá, quisiera leer un comentario en relación a lo que dije al principio, que quería hablar un poco sobre el título de la parashá o el nombre de la parashá, que es la parashá Emor. Y leyendo de varios rabinos, me llamó mucho la atención algunos conceptos o algunos puntos de vista que establecen ellos como enseñanza en relación a esta parashá. Y basado en ello quiero mencionarlos. Cito lo siguiente. Si leemos el comienzo, la parashá de esta semana, Emor en hebreo, descubriremos una aparente redundancia en el texto. Hashem le dijo a Moshe, Emor el Akuanim, Bene Aarón, Beamarta Alejen, que no podemos traducir mejor que di a los Kuanim, a los sacerdotes, hijos de Aarón, y les hablarás o les dirás. Entonces, eso aparece en Levíticos 21:1. Un examen simple de este versículo revela un doble uso de la palabra decir, de la raíz hebrea amar, que de allí viene la expresión emor, que es como se titula la parashá. La primera aparición está en la forma imperativa, emor. La segunda está en la forma imperfecta, familiarmente el tiempo futuro, vea Marta y les dirás. Aprovechemos estos días, cita el rabino en relación a esta parashá, dice aprovechemos estos días para hacernos ciertas preguntas. ¿Cuál es la Torah que debemos aprender hoy? O sea, cuando estudiamos la Torah, ¿qué debemos aprender? ¿Qué buscamos? Los tiempos en que vivimos, ¿qué nos dicen? ¿Hacia dónde debemos direccionarnos? O sea, ¿qué nos está diciendo el Eterno a través de las personas que nos rodean, a través de los eventos terrenales y celestiales que percibimos y que afectan a tantas personas en el mundo? Esto nos indica lo siguiente. Nosotros no podemos basar nuestra vida en una realidad. O sea, no podemos ver las cosas de manera simplista, guiados por los sentidos, en este caso por la vista o por el oído, sino que debemos superar la realidad y buscar la verdad detrás de todo esto. Es tanto que cuando hablamos de todos los elementos relacionados con aquello que determina el entorno de las profecías, es evidente que no nos podemos quedar con la realidad. Lo que está pasando alrededor del mundo, qué hay detrás, qué señales está emitiendo, qué es lo que nos está diciendo el Eterno, que a lo mejor no estamos captando el mensaje de forma correcta o simplemente no lo estamos captando. O sea, debemos como que trabajar en desarrollar sensibilidad espiritual, sensibilidad a nuestro oído,
a poder captar qué es lo que el Eterno nos está diciendo. Cuando estamos viendo todo lo que está pasando, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué señal está emitiendo? Y de allí la importancia para que nosotros podamos entender lo que el Eterno quiere transmitir. En ese caso, cuando vemos nosotros esta parashá, el comentario de este rabino establece cuál es la Torá que debemos aprender hoy. O sea, qué cosa de la Torá, qué cosa de la Torá nos va a dar una herramienta que nos sirva para lo que estamos viviendo actualmente. Cuando vemos nosotros la Torá, podemos a través de ella extraer un recurso que nos sirva para este tiempo. ¿Cuál es el recurso que me sirve a mí en mi desarrollo y que eso me permita ver más allá de la realidad? Por lo tanto, él indica que es sumamente importante para ser sensibles y abiertos a la Torá. Entonces él dice que una de las cosas que nos ayuda a poder ver más allá es cuando nosotros miramos hacia adentro. Cuando miramos hacia adentro, a lo más interno, a nuestra mente, y empezamos a limpiar los desechos emocionales que nos impiden oír esa voz del Eterno, esas señales, esos mensajes a nuestro alrededor, y particularmente en estos días que son tan difíciles para toda la humanidad. O sea, lo que estamos viviendo no es algo que llega de manera fortuita. Nosotros hablamos de todo lo que aparece en la Escritura, vemos lo que dice la palabra en Mateo 23, Mateo 24 y Apocalipsis y los profetas y todo esto. Pero a pesar de que lo estamos leyendo, a pesar de que estamos conscientes de lo que dice la Escritura, ¿qué hacemos para que aquello que está en la palabra nos ayude a abrir los ojos y poder ver más allá de la realidad? O sea, ¿qué tan apercibido estamos de los tiempos que vivimos y cuál debería ser nuestra conducta y nuestra actitud en ellos? Porque cuando hablamos de la Torá, cuando hablamos de todo este manual de instrucción dado por el Eterno, una de las preguntas que debemos hacernos es ¿por qué estudiamos la Torá? ¿Cuál es el objetivo de estudiar la Torá? Si la Torá la estamos estudiando con el objetivo de adquirir un conocimiento, estamos perdiendo el tiempo. La Torá no es para adquirir un conocimiento. La Torá nos revela un estilo de vida, un modelo a seguir que nos prepara para el mundo venidero. O sea, la Torá es un manual de instrucción que ayuda a que nuestra vida se apegue a un modelo, a un diseño establecido por el Eterno, y viendo el diseño o el modelo establecido en la Torá, nos vemos a nosotros y empezamos a rectificar para ir moldeando nuestra vida y de esta manera sea semejante al modelo o al diseño que está allí. Nosotros debemos empezar a experimentar cambios que nos ayuden a poder caminar de la forma en que el Eterno lo establece. Por lo tanto, la Torá nos revela un modelo, un diseño para nuestra vida y que en función de ello nos prepara o nos convierte en personas o en hijos del Eterno que sean aptos para el reino. Que sean aptos para el reino. Eso es lo que nos hace la Torá. Eso es lo que nos aporta la Torá. La Torá nos está aportando recursos, nos está aportando herramientas para nuestro desarrollo espiritual, para un crecimiento personal. Y de esa manera es que tenemos que verla, de esa forma es que la estudiamos. Y es como tener un espejo. Ahora, volviendo a lo que aparece en esta parashá, que es la parashá de Emor, uno de los comentaristas, que es Rashi, dice lo siguiente: vemos que la Torá duplica la palabra decir, porque establece la Torá lo siguiente: di a los Coanín o a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles.
Entonces comienza diciendo di y luego dice diles. Aparentemente la palabra diles estaría de más, ya que al principio comienza la parasha diciendo di a los Kohanim. Entonces, ¿por qué dice o por qué establece di a los Kohanim y luego dice diles? Entonces, aparentemente esta palabra diles al final estaría de más, estaría como que redundando y no es necesaria para entender el verso. ¿Por qué la Torá, que generalmente es tan sintética y se cuida de no agregar palabras sin sentido, se aleja aquí de la regla y duplicó esta palabra? O sea, cuando vemos nosotros que aparece di y diles, no es un error, no es que se violentó una regla por violentarse ni nada por el estilo. O sea, hay algo que nos trata de decir. Pueden ver lo que explican en este sentido los sabios y leyendo, vuelvo y repito, el comentario de Rashi nos ayuda a entender muchísimo más. Dicen los sabios que de hecho la Torá constituye señales en el camino para nuestra marcha por la vida. Los sabios establecen que la Torá constituye señales en el camino para nuestra marcha en la vida. O sea, hay cosas que solamente podemos ver o podemos apreciar cuando caminamos en la Torá. O sea, si no caminamos en la Torá es imposible que veamos cosas que el Eterno ha establecido en el camino. Si yo estoy en un punto A y no camino hacia el punto B, todo lo establecido en la trayectoria desde A hasta B no lo voy a ver. Y en esa trayectoria desde A hasta D, el Eterno ha colocado muchísimas cosas para que cuando lleguemos a D seamos otra persona. Seamos alguien conforme al modelo. Y luego desde B tenemos que caminar hasta C. Pero vamos a caminar hasta C con todos los recursos que nos aportó la trayectoria desde A hasta B. Entonces, si no damos los pasos, si no caminamos, si no asumimos los retos y los desafíos que involucra obedecer la Torá, simplemente nos quedamos estancados. Y una persona que se queda estancado es una persona que se deteriora porque empieza a malograr su vida y sin darse cuenta empieza una caída, empieza una descendencia. Y en ese descenso, cada día va perdiendo mucho más de lo que anteriormente tenía. O sea que si logró cierto avance, el estancamiento hace que en medio de ese estancamiento empiece luego un descenso. Nadie se queda en un punto fijo. Aquí o la persona asciende o desciende, pero no se puede quedar en un punto fijo. Eso es lo que enseñan los sabios a través de la Torá. Esto es un camino hacia arriba o un camino hacia abajo. El camino hacia arriba puede ser difícil, fuerte, escabroso, en cambio el de abajo, hacia abajo es muy sencillo. La gente ni siquiera lo percibe. La gente se da cuenta cuando ya está en el foso, en el fondo. Allí es cuando la gente como que reacciona. Hay un punto de quiebre que los hace ver, oye, ¿cómo caí en esto? ¿Cómo llegué a este punto? Entonces los sabios establecen que la Torá nos va dando como señales en el camino, nos va direccionando, nos va mostrando muchas cosas en la medida en que vamos marchando en la vida. Y en este caso es importante que en la medida en que nos va aportando todas estas señales, nosotros tracemos objetivos que le den sentido a la vida, para que no vivamos esos vacíos que vive mucha gente luego de obtener algún logro. Hay gente que logra algo o llega a una meta y se siente vacío. O sea, es como que,
tanto tiempo, tanto que invertí, tanto esfuerzo para esto. Aunque al principio puede ser satisfactorio, emocionante, luego la sensación que se percibe es de vacío. Es como que se esperaba mucho más y no hay. Esto nos indica que en nuestra vida todos los actos que nosotros realizamos siempre tienen que llevarnos a un punto. Todos los actos que realizamos siempre deben llevarnos hacia un punto. No nos podemos quedar estancados. Debemos evaluar desde que comenzamos este camino cuánto hemos avanzado. Debemos evaluar desde que comenzamos este camino cuánto hemos mejorado, cuánto hemos cambiado, qué cosas ya no vemos de la misma forma. De hecho, empezamos a redefinir las cosas y a establecer un nuevo orden de prioridades. Empezamos a darle importancia a otras cosas. Entonces, ¿cuánto la Torah nos ha venido aportando en esto? Así que cuando vemos nosotros esta parasha en Demor, que pareciera que redundara cuando dice di y diles, en Tanjuma, Leg Leha y también el Ramban dicen lo siguiente, y cito: dado que los actos de los padres son una señal para los hijos y que nosotros nos movemos de acuerdo con el camino que ellos nos marcaron. La Torá fue minuciosa en relatar sus vidas para que a través del estudio de las palabras de la Torá se despierte en nosotros el temor al Eterno y actuemos conforme a ella. Entonces, ¿qué es lo que dice el Rambán? El Rambán nos dice que la Torá en esta parashá nos está mostrando que cuando habla de di y de diles, y por eso redunda, es por lo que representa la enseñanza. Es primero di en función de los padres y después diles en función de los hijos. Porque los hijos se van guiando por lo que los padres van estableciendo. Por eso el Ramán dice, nosotros nos movemos de acuerdo con el camino que ellos nos marcaron. O sea, mis pasos siempre van a estar orientados en función de aquello que establecieron como senda a seguir de parte de nuestros padres. La Torah es minuciosa por eso en relatar la vida de grandes personajes, y en este caso los patriarcas, para que a través del estudio de la Torah podamos nutrirnos de su vivencia, de su experiencia, inclusive de sus errores y de sus fallas, porque son seres humanos, para que entendamos que si ellos lo lograron, nosotros también podemos lograrlo. Si ellos lo alcanzaron, también nosotros podemos alcanzarlo. El asunto es que lamentablemente no estamos aprovechando los recursos y las herramientas que la Torah nos da, porque la forma de acercarnos a la Torah no es la correcta. No estamos viendo a la Torah como un manual de instrucción. Estamos simplemente buscando en la Torah un conocimiento o aclarar las dudas teológicas o los conflictos teológicos o las diferencias que puedan existir en mi mente para ordenar aspectos que son simplemente teología. Y ese no es el objetivo de la Torah. El objetivo de la Torah no es que nos dé respuesta a los crucigramas que nosotros tenemos en nuestra mente, a que nos direccione en este laberinto que tenemos conceptual de tantas cosas que hemos aprendido por tradición religiosa. Ese no es el objetivo de la Torah, porque la Torah no trata con la religión ni con la teología. La Torah es un manual de instrucción santo dado por el Eterno que nos revela un diseño a través de una cultura que nos imparte identidad. Y de allí la importancia de conocerlo de forma correcta, de acercarnos a la Torah de manera apropiada. Y la única forma de hacerlo de manera correcta es cuando nos acercamos buscando que nos revele el diseño de cómo caminar, que nos revele el diseño
de en quién nos debemos convertir. Son las preguntas que debemos hacernos. Son preguntas que debemos hacernos. Cuando estudiamos la Torá, una de las preguntas que siempre he visto que la gente se hace y que yo también me he hecho es, ¿en quién me estoy convirtiendo? ¿En quién me quiero convertir? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi meta? Cuando vamos a la escritura, Pablo habla de llegar a la estatura de la plenitud del Mesías. A la estatura de la plenitud del Mesías. Eso es una meta. Y no sencilla, pero es una meta. ¿Cuál es la meta nuestra? Entonces, ya que la Torá nos muestra a través de todos estos personajes la forma como debemos transitar, los guías, los líderes, los padres son los instrumentos del Eterno para guiar a otros que se transforman en hijos. Un padre, un líder, un guía es alguien que va mostrando el camino para que aquellos que vienen detrás, que son vistos como hijos, puedan alcanzar su máximo potencial, puedan transitar de una forma mucho mejor que como ellos caminan o caminaron. En pocas palabras, los padres van como que abriendo un camino, abriendo esa brecha, y los hijos van atrás aprendiendo de ese camino. Esto nos indica que debemos saber que la persona no puede ordenarle a sus hijos seguir el camino del Eterno y ser cuidadoso con sus mandamientos cuando la misma persona no lo hace. Entonces, ¿cómo un padre le puede demandar a su hijo que obedezca la Torá cuando el mismo padre no obedece la Torá? ¿Cómo un padre le puede decir a su hijo, tú debes cumplir esto o la Torá demanda esto, si su vida no da ejemplo de aquello que está diciendo? No en vano dicen los sabios que las palabras sobran cuando los ejemplos faltan. Las palabras sobran cuando los ejemplos faltan. Porque son los ejemplos, son las actitudes, es nuestra conducta la que emite el ejemplo, la que se transforma como en esa luz por la cual se van guiando los hijos. Entonces, nuestras palabras muchas veces no tienen el peso porque nuestras acciones las destruyen. Cuando nosotros actuamos, debe ir en coherencia con lo que decimos. Y muchas veces pareciera que no es así. La Torá nos enseña que hay tres cosas que nosotros debemos alinear: nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar debe integrarse, debe integrarse. Y cuando las tres empiezan ese proceso de integración y a caminar en coherencia, es lo que nos ayuda a que nuestra vida en verdad pueda establecer objetivos que le den sentido. Si no, es imposible. Por eso vemos nosotros que los sabios nos enseñan que un padre, ¿cómo le puede ordenar a su hijo que siga el camino que el mismo padre no sigue? Si bien mientras el niño es pequeño, el padre puede obligarlo a cumplir los mandamientos, cuando crezca y sea responsable por sí mismo, solo lo va a acompañar a través del ejemplo personal y la educación pura que haya recibido. Por lo tanto, dicen los rabinos, el ejemplo personal es la clave del éxito en la educación de los hijos. Y si los padres desean que sus hijos sean meticulosos, obedientes, íntegros en el cumplimiento de los mandamientos, ellos mismos deben comportarse de esa manera para poder educarlos a través del ejemplo. Para poder educarlos a través del ejemplo. Por eso vemos que remarca la expresión diles, y de allí el nombre de la parashá, Emor. Diles con tus palabras, pero diles principalmente con tus acciones. Diles con tus palabras, pero diles principalmente con tus acciones. Que tus acciones hablen más fuerte que tus palabras. Es sumamente importante. Es tanto que cuando vemos nosotros en la escritura
en Jacobo o Santiago, como es conocido tradicionalmente en nuestras versiones de la Biblia, Jacobo o Santiago, capítulo 1, verso 22 al 25, capítulo 1, verso 22 al 25, dice la Escritura, pero sed hacedores de la palabra. Miren cómo empieza. Sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente escuchadores. ¿Por qué? Dice, engañándoos a vosotros mismos. La persona que está estudiando la Torá y no actúa conforme a la Torá, se autoengaña. Se está mintiendo a sí mismo. Porque la Torá es para actuar conforme a ella. La Torá es para caminar conforme a ella. Y no solamente escuchar. Hay personas que creen que por estudiar un tema ya viven el tema. Que cuando una persona estudia el respeto, se cree que ella es respetuoso. Cuando una persona estudia sobre la bondad, piensa que ella es bondadoso. Y no es así. No es estudiar el respeto lo que nos hace respetuosos. Es cuando yo estudio el respeto para ponerlo en práctica y vivirlo lo que me hace respetuoso. No es por conocer un tema, significa que yo vivo conforme al tema que conozco. Yo puedo conocer muchos temas, puedo conocer muchos puntos de las escrituras, y eso no significa que yo esté viviendo conforme a lo que dice la palabra. Yo puedo vivir totalmente opuesto a esa palabra. Entonces Santiago o Jacobo nos ayuda a entenderlo porque nos muestra lo siguiente. Sed hacedores de la palabra. Alguien que actúa, alguien que obra conforme a la palabra. Y no solamente alguien que escucha. Porque la persona que solamente escucha, dice Jacobo o Santiago, se engaña a sí mismo. Porque si alguno es escuchador de la palabra, pero no hacedor de ella, es como la persona que considera en un espejo su rostro, pero él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Entonces la pregunta es, ¿para qué se vio en el espejo? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo alguien que escucha y que olvida, sino que es alguien que es hacedor de la palabra, este será bendecido en lo que hace. Entonces, cuando vemos estos versos, el 22 es la clave. Es lo que debemos preguntarnos. ¿Yo estoy estudiando para actuar conforme a lo que estudio? Y de allí debo preguntarme qué estudio. Porque en la Torá hay muchísimos temas. Y no necesariamente todos los temas aportan a nuestro crecimiento. Hay temas que es evidente que muestran muchos aspectos de la historia. Y es bueno conocer la historia. Pero ¿eso en qué me ayuda a crecer? ¿Eso en qué me ayuda a tratar con mi alma, con mi parte afectiva, con mis emociones, con mi tristeza, con mi ansiedad, con la depresión, con la angustia? Son las cosas que yo debo evaluar. ¿De qué manera aquello que estoy estudiando es un elemento de cooperación para yo mejorar? Como en una oportunidad, escuchando una clase, dijo un rabino, el hombre no debe estar estudiando todos los temas relacionados al pecado. Lo que debe estudiar es el tema que sea relevante para su pecado. No es estudiar todos los temas que hablen sobre un punto, sino estudiar aquellos temas que son los que me ayudan a mejorar. Pero ¿cómo yo estudio un tema que me ayude a mejorar cuando yo no me conozco a mí mismo? Cuando yo no paso tiempo en evaluarme, en saber, oye, yo tengo estas fortalezas, pero tengo estas debilidades. Hay cosas que yo noto que el Yetzer Hará o la mala inclinación me empuja. Que yo tengo estas cualidades o estos midot. Y estas cualidades o estos midot no están en balanza. La palabra midot
que traduce como cualidad, como atributo, también traduce como medidas. Quiere decir que las cualidades o estos atributos tienen que estar en su medida correcta. Y esa medida correcta no se logra de forma automática o de manera fortuita. No es algo que se hace solo, es algo que nosotros debemos lograr. Somos nosotros los que debemos trabajar para llevar a esas cualidades a su medida correcta. Por eso vamos a ver personas que cuando lleguemos a Shavuot, muchas reflexiones, muchas evaluaciones, muchos análisis de su vida los pudieron realizar en esos 49 días para llegar al día 50 de Shavuot y recibir la Torá con una visión o un criterio totalmente diferente de sí mismo y de la Torá que va a recibir. Porque no tiene sentido celebrar la entrega de la Torá para vivir de espalda a la Torá. ¿Qué sentido tiene celebrar la entrega de la Torá para yo vivir como una persona que no tiene Torá? Entonces, no están entendiendo lo que representa la convocatoria. Estos midot o estas cualidades que vemos nosotros en la Torá y que debemos trabajar, va a ser el resultado del esfuerzo que cada uno de nosotros establezca en pro de alcanzar esos objetivos. O sea, eso no lo va a hacer alguien por mí. Yo soy el que debo sentarme a conocerme a mí mismo. El enemigo más grande que tenemos está frente a nosotros en el espejo. Cuando yo me paro frente al espejo, yo estoy viendo mi verdadero enemigo. Y ese enemigo soy yo. Yo soy el que me resisto al cambio. Yo soy el que filtro la Torá. Yo soy el que me hago selectivo al momento de escoger qué me gusta y qué no me gusta de la Torá. Yo soy el que camino de acuerdo a la motivación. Si estoy de ganas, estudio. Si me provoca, estudio. Si estoy de buen ánimo, yo estoy orando. Si yo estoy de buen ánimo, yo estoy ayunando. Esa no es la vida que nos muestra la Torá como diseño, como modelo. ¿Cómo puede el Eterno contar con alguien que camina de acuerdo a sus emociones o a sus estados de ánimo? Imposible. El Eterno no le puede delegar una tarea a alguien que todo depende de cómo se levante, cómo está el día, si se levantó con el pie derecho o con el pie izquierdo. Eso no tiene sentido. Entonces, cuando vemos esta parashá, cuando vemos en esta porción de Emor, que habla de diles, vemos que la Torah duplica estas palabras, di y diles. A pesar de que el verso se entendería si ésta apareciera una sola vez. O sea, no habría que redundar. ¿Qué necesidad había de entregar esta palabra adicional? ¿Por qué dice di y luego dice diles? La respuesta es que el Eterno quiso enseñarle a los sacerdotes, a los hijos de Israel y a todas las generaciones futuras, que tal como Él no se conformó con decirlo una sola vez, sino que lo duplicó, también debemos saber que para aprender la Torá no es suficiente con repasar el tema una sola vez, sino que la persona debe repasar el mismo tema una y otra y otra y otra vez, cuantas veces sea posible, hasta que se haga parte de ese tema, para que las palabras de Torá pueda adquirirlas, para que se adhieran a él. Todo lo que la persona agrega a su estudio le ayuda a protegerse contra la impureza de la inclinación al mal. La respuesta o el antídoto al Yetzer Hará es la Torá. Pero la Torá, cuando la obedezco, la Torá no va a actuar por sí sola. Repitió la palabra decir para enseñarnos que siempre debemos aspirar a crecer y no quedarnos estancados. Nuestra aspiración siempre tiene a crecer, a avanzar, a progresar. Y eso no es algo instantáneo. Todo depende del esfuerzo. Todo depende
de la fuerza de convicción que tengamos nosotros es que podemos alcanzar aquello que el Eterno establece. Por eso, cuán importante es tener bien definida nuestra identidad y el propósito en la vida. Cuando yo entiendo todo esto, es lo que me ayuda a mí a crecer. Por eso leía que para aprender la Torá no es suficiente con que repasemos un tema. Miren que cuando vemos nosotros el estudio de las parashot, que el ciclo es todo un año, luego volvemos a empezar desde la número 1 y seguimos, y termina y volvemos a empezar, y termina y volvemos a empezar. ¿Por qué? Porque necesitamos repasar y remarcar eso en nuestra vida, hacerlo parte de nosotros. No es suficiente con que leamos un punto, es que ese punto se haga parte de nosotros. Y hay temas que son obvios y a la gente no le gusta estudiarlos, porque la gente lo da como por entendido. Como para qué yo voy a estudiar sobre este punto o sobre este punto o sobre este punto si es elemental, es básico, ya yo lo sé. Y no es así, hay que estudiarlo. Dice el rabino Moshe Luzzatto que nosotros debemos trazar todas las líneas que sean posibles en un punto y remarcarlas hasta que no puedan borrarse. Esas líneas que son de la Torá tenemos que remarcarlas en nuestra alma. Nosotros debemos remarcar bien la Torá en nuestra alma para poderla renovar, para poderla transformar. Si no, vamos a seguir caminando de espalda a la Torá. Con buena intención, sí, pero sin principios, sin obediencia. Eso es imposible. Así también la Torá es llamada un tesoro, debido a los esfuerzos que se debe invertir de parte de la persona para lograr adquirirla. La Torá es vista o es llamada como tesoro. Los tesoros están como ocultos y hay cosas que hacer para encontrar el tesoro. Y ahí el esfuerzo, el tiempo, la dedicación, la pasión que tengamos para invertir en procura de alcanzar ese tesoro que es la Torá. Si nosotros tuviéramos la misma pasión para estudiar la Torá que la tenemos para ver un juego, una serie, unas vacaciones, un viaje o algo X, si tuviéramos la misma pasión para la Torá que tenemos para esas cosas seculares, ¿cuánto no hubiéramos nosotros avanzado? ¿Cuánto no llegaríamos a crecer? El problema es que lamentablemente nuestra escala de valores está totalmente distorsionada. El valor que le damos a lo secular es tan elevado que pagamos cualquier precio. En cambio, el valor que le damos a la Torá es tan bajo que por eso no pagamos nada por ello. No estamos dispuestos a pagar un precio por algo que a nuestro juicio lamentablemente no tiene valor. Pero para otras cosas que son efímeras, superficiales, le damos tanto valor que pagaríamos cualquier cosa. Creo que es tiempo de rectificar eso. Es tiempo de evaluar a qué cosa le estamos dando un valor que no corresponde. Y empezar a ver la Torá como lo más valioso que hay en nuestra vida, al punto que es llamada un tesoro. Es sabido que la inclinación al mal, o el Yetzer Hará, es mucho más grande con respecto al estudio de la Torá, porque ella sabe que la Torá es su antídoto. La Torá es la que nutre y mantiene al mundo. La Torá es la que otorga al pueblo, en este caso al pueblo de Israel, su lugar. Por eso la inclinación al mal trata de evitar de todas las maneras posibles que se estudie y obedezca a la Torá. Por lo tanto, aquel que logra vencer a la inclinación al mal y estudiar tiene el mérito de llevarse el tesoro de la Torá, quienes testificarán en su favor para el mundo venidero. Entonces, si la Torá es un tesoro, ¿cuánto debemos hacer para lograr alcanzar ese tesoro? Si la Torá es algo tan preciado, ¿por qué no hay un esfuerzo para poder lograrlo?
Dicen los sabios en Kedushin 82a, Kedushin 82a, todo aquel que incrementa su estudio de la Torá y su cumplimiento de los mandamientos, desde el cielo le otorgan más fuerza para que pueda seguir creciendo en el estudio y la obediencia a la Torá. Miren que siempre que se habla del estudio de la Torá, nunca se dice estudio solo. Siempre que se comenta el estudio de la Torah, siempre dice estudio y obediencia, estudio y obediencia, estudio y puesta en práctica, estudio y puesta en práctica. Porque para la mentalidad hebrea, estudiar algo que no se lleve a la práctica, que no sea palpable, que no se viva, no tendría sentido, no tendría razón de ser. Eso significa que en esencia, este es el verdadero servicio que prestamos al Eterno en este mundo. Incrementar el estudio y la obediencia a la Torah para alcanzar el temor al cielo y de esta manera cumplir con lo que está escrito. Bendecido quien llega con el estudio en sus manos delante del Eterno. Pesajín 50a. Las pruebas y los sufrimientos que pasa la persona a través del esfuerzo en estudiar y practicar la Torah son el medio para incrementar su recompensa en el mundo venidero. ¿Cuántas pruebas, cuánto sufrimiento, cuántas cosas tenemos que pasar para poder lograr estudiar y practicar la Torah? ¿Cuánto? Cada uno tiene su vivencia, cada uno tiene su experiencia en función de cuánto ha tenido que pagar, hacer, dejar, echar a un lado por la obediencia a la Torah. Mire, por obedecer la Torah se ha pagado un precio muy alto. Por obedecer la Torah muchas veces se tiene que dejar todo aquello que en su momento el mismo Eterno entregó. Pero para que el Eterno te entregue algo mejor, tienes que dejar aquello que fue bueno en un momento. El Eterno da cosas que son buenas, pero quiere que logremos lo mejor. Por eso la Escritura dice que el Eterno nos da mucho más abundantemente. Quiere decir que cada etapa hay algo que el Eterno aporta en tu vida. Pero si tú no caminas para alcanzar esas etapas, no vas a poder recibir lo que el Eterno tiene. Y por eso es que se hace imposible ese avance o ese crecimiento porque no hay una firmeza de convicción. La gente quiere alcanzar un desarrollo espiritual con una palabra rápida, mágica, abracadabra o algo así. Y eso no resulta de esa forma. Los cambios en la vida del hombre a través de la obediencia a la Torá son vistos como la verdadera conquista espiritual. Cada vez que yo estudio algo y lo obedezco, es una conquista, porque eso hace que yo me vaya despojando del viejo hombre y vaya renovando mi mente. Cuando yo empiezo a renovar mi mente, yo estoy quitando los filtros que no me permiten ver, apreciar de manera correcta la escritura. Esos filtros son los que hacen que tengamos comezón de oír para buscar que alguien diga lo que a mí me gusta. Hay personas que estudian así. Hay personas que estudian buscando a alguien que enseñe o que diga lo que a su juicio le parece. Entonces, si este es ciego y busca a otro ciego, los dos caen en el hueco. No se ha entendido más allá de lo que muchos han enseñado en relación a la Torá, la obediencia a la Torá, lo que representa, pero muchos todavía no han terminado de entenderlo. Muchos son muy complacientes, muy condescendientes con su alma. El problema es que esa alma no está renovada, esa alma es guiada por un viejo hombre que está viciado. Y la ceguera es tal que la persona no lo ve. La persona empieza a ver como enemigos aquellos que quieren ayudar para forjar el carácter, para que la persona pueda procesar sus cualidades, para que la persona pueda crecer. Pero se siente amenazado porque lo están sacando de la zona de confort, porque son desafíos y retos muy fuertes.
Y por eso es que no le gusta. Por eso es que la Escritura nos dice que en los últimos tiempos va a haber eso. En los últimos tiempos va a haber esa comezón de oír. Una comezón de oír donde yo estoy buscando que alguien diga yo lo que yo creo. Comezón de oír para prestar atención a una enseñanza que me ayuda a justificar mis argumentos, que me ayude a justificar mis puntos de vista. Entonces yo no estoy buscando la verdad, yo estoy buscando que me den la razón. Yo estoy buscando que la gente piense que yo estoy en lo correcto. No estoy buscando la verdad. Cuando buscamos la verdad, debemos estar dispuestos a oír cosas que no son las que esperamos. El problema es que la gente está buscando la verdad sin superar la razón, porque piensa que tiene la verdad absoluta, porque piensan que lo que está buscando lo que va a hacer es profundizar o ampliar lo que ya creen. Y eso es un grave error. Cuando buscamos la verdad, debemos estar abiertos y asumir que tenemos errores, que tenemos defectos, que estamos equivocados en muchas cosas. Si no es así, esto significa que el nivel de soberbia, el nivel de altivez que tenemos es muy elevado. Pero cuando nosotros buscamos al Eterno con humildad, entendiendo que el Eterno es el que muestra la verdad absoluta, que nosotros somos el resultado de un medio, de una cultura, de lo que mi familia, lo que mis padres, lo que la gente alrededor empezó a manifestar, a expresar, a vivir. De eso me alimenté y desarrollé mi forma de ver las cosas y mi personalidad. Pero eso no significa que sea correcto. Simplemente sería seguir apoyando un error, seguir apoyando una mentira. El problema es que me estoy haciendo daño. Entonces, ¿qué cosas nosotros debemos buscar realmente? Busquemos aquellas que nos ayuden a mejorar. Aprendamos a mirar hacia adentro. Dejemos de mirar hacia afuera y estar pendiente de lo que otro dice, piense de nosotros. Porque siempre va a haber gente que piense bien y otros que piensen mal. Siempre va a haber gente que nos va a aplaudir y otros que nos van a sentenciar. Gente que lanzan flores y otra gente que lanza cuchillos. Eso siempre va a existir. Nosotros no podemos vivir queriendo complacer a otro y mirando hacia afuera para ver qué hago para ganar el aplauso. No podemos estar viviendo para ellos. Tenemos que aprender a vivir entendiendo por qué estamos en este mundo. ¿Por qué fuimos creados a imagen y conforme a la semejanza del Eterno? ¿Cuál es el propósito del Eterno cuando me hizo? ¿De qué me hizo? ¿Cuál es mi esencia para saber de qué material estoy hecho, para saber en función de qué voy a cumplir una labor? Pero si voy a perder tiempo pensando siempre en mirar hacia afuera, me pierdo en el camino. Es tiempo que empecemos a mirar hacia adentro. Es tiempo de que nos demos la oportunidad de conocernos. No demos por sentado que nos conocemos. Vamos a evaluarnos. ¿Y qué hacemos después que nos conozcamos? Vamos a trabajar en aquellas cosas que hemos identificado que no son las mejores. O sea, no es posible que una persona tenga 10, 15, 20, 30 años estudiando la palabra y todavía sean personas deshonestas, envidiosos, rencorosos, iracundos. No debería ser. Entonces, ¿qué estudió? ¿Qué aprendió? Es evidente que toda esa letra es muerta. Porque si esa letra no ocasiona un cambio en mi vida, es letra muerta. Yo puedo tener muchos conocimiento teológico y por otro lado muchos conflictos internos. Y eso es algo que no debería ser. La búsqueda de la verdad debe superar siempre nuestra razón, debe superar nuestro criterio, nuestra creencia, inclusive la realidad que vemos de forma natural.
Una cosa es lo que diga la realidad y una cosa es lo que diga el Eterno. Yo me tengo que guiar por lo que diga el Eterno. La realidad puede decir que yo tengo el mar atrás y el ejército adelante. La verdad del Eterno es que el mar se puede abrir. La realidad me dice que estoy en un desierto y me muero de hambre. La verdad del Eterno es que yo te doy maná y tú puedes vivir. La realidad es que había muchas plagas que estaban cayendo, pero la verdad es que ninguna me toca. Entonces, cuando yo quiero accionar, me tengo que preguntar siempre, ¿es la realidad o es la verdad la que me está guiando? Porque si es la realidad, es evidente que el alma es la que tiene el control. Pero cuando es la verdad, estamos hablando de un hombre interior, de un Neshama, que está empezando a guiar la vida y que está trayendo cambios al alma del hombre. Porque ya no empezamos a ver las cosas de la misma forma. Empezamos a cambiar nuestro criterio. La búsqueda de la verdad puede ser fácil siempre y cuando yo esté abierto a que la verdad me confronte. O sea, yo no puedo buscar la verdad y empezar a establecer de manera preestablecida mis conceptos, porque sería ilógico, sería absurdo. Yo no puedo buscar la verdad con una idea preestablecida. Yo no puedo condicionar la verdad que estoy buscando. Bueno, si la verdad es así, yo la acepto, pero si la verdad no es así, yo la rechazo. El daño me lo estoy haciendo a mí mismo. Y entonces, cuando yo empiezo a evaluar la vida, en este caso la mía, yo tengo que entender que hay cosas que van a ser difíciles de aceptar, porque regularmente hay errores y defectos que no aceptamos, que es como que muy doloroso aceptar que tenemos tantas cosas que cambiar o que mejorar. Pero mientras más abiertos seamos a cambiar, más fácil será el proceso de rectificación. Por ejemplo, cuando vemos el concepto de tikkun nefesh, de rectificación del alma, ¿cómo sabemos que debemos rectificar en un área? ¿Cómo yo puedo saber? Por ejemplo, alguien me puede decir, More, yo quiero hacer tikkun nefesh, yo quiero rectificar mi alma. ¿Cómo yo sé en qué partes de mi alma debo rectificar? ¿Cómo yo sé qué cosas debo mejorar? Ok, la señal que vas a seguir es que cuando se esté enseñando un tema y ese tema te incomode, te cause malestar, te altera, te mueve las emociones, te afecta, eso significa que ese tema que se está tratando y en esa área debes hacer ticún. Debes hacer ticún. Cuando una persona es irresponsable y empiezan a hablar de la responsabilidad, le incomoda, no le gusta, quiere que termine el tema, empieza a mirar para el teléfono, empieza a mirar para todas partes. El daño se lo está haciendo a sí mismo. El Eterno le está brindando la oportunidad de cambiar, pero no lo quiere. La ceguera espiritual es tan fuerte que tú terminas viendo como enemigo al mismo instrumento del Eterno, aquel que está utilizando el Eterno para cambios en tu vida. Tú empiezas a ver como enemigo al instrumento que te ayuda, al instrumento que te ayuda. Es como, para que más o menos podamos entenderlo, una persona sufre unas quemadas severas, fuertes. Estas quemadas que son muy fuertes, cuando llega a un hospital, a una clínica, los médicos que lo van a atender a la persona que está quemada, viendo la carne en qué condición está, lo primero que van a hacerle es quitarle toda esa piel que está quemada. Y ese proceso puede ser doloroso, horrible, pero es por su bien. Porque es la única forma de quitar todo lo quemado, toda esa piel maltratada, para que surja la nueva. Entonces, el tikkun, el proceso de rectificación, una de las cosas que hace
como señal para que sepas que tienes que cambiar en un área, es que te causa dolor, te causa malestar. Y si la persona se deja guiar por sus emociones o sentimientos, siempre va a evitar lo que le genera malestar. Son personas que no ceden. Yo he visto personas que estudiando pueden argumentar y establecer puntos de vista sin fundamentos a alguien que está enseñando la Torá. Yo he visto casos donde un rabino está enseñando, un rabino que tiene 20, 25, 30 años estudiando y viviendo la Torá que enseña, y una persona que no conoce la Torá, que lo que ha visto puede ser por internet, empieza a argumentar al rabino lo que está diciendo sin tener una formación, sin madurez, sin preparación, sin nada por el estilo. Simplemente es un alma que está hablando, es un alma que está reaccionando. Pero la ceguera es tan fuerte que la persona no lo ve así. La persona no está identificando el grave problema que tiene. Y eso es lo dañino. Por lo tanto, yo no puedo buscar la verdad condicionando lo que yo voy a recibir. O sea, yo no puedo establecer como condiciones para recibir la verdad, porque yo soy el que tengo el problema. Y hay cosas que nosotros aceptamos, que tenemos como error, y hay otras que no aceptamos porque son muy duras para nuestra alma, para el ego, para lo que sea, pero es dura. Y por lo tanto es difícil de aceptar. Por eso muchos discípulos que andaban con el Mesías, en su momento el Mesías enseñando dijo algo que los discípulos reaccionaron. Y la reacción de ellos fue, dura es esta palabra, ¿quién la puede obedecer? Dieron la espalda y se fueron. ¿Cuántas personas le dan la espalda a un rabino o a un maestro cuando está enseñando un punto porque no está de acuerdo? El problema es que no están de acuerdo sin tener formación, sin conocer, sin tener principios y fundamentos que avalen sus puntos de vista. Son simplemente argumentos de un alma. Y están hoy estudiando con alguien, mañana estudian con otro, mañana estudian con otro y mañana estudian con otro. Y resulta que todo el mundo es el que tiene el problema menos ellos. Eso es autoengaño. Eso es autoengaño. Y lamentablemente mucha gente incurre en esto. Por eso la pregunta que uno debe hacerse no es si en verdad quiero buscar la verdad. Creo que la pregunta indispensable que debemos hacernos es ¿qué voy a hacer con la verdad? Porque de alguna manera todos como que queremos la verdad, pero ¿estamos preparados para recibirla? ¿Estamos abiertos a recibirla? Como dice el salmista, abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu Torah. ¿O no es así? Porque no es buscar la Torah, no es buscar la verdad. Es cuando tú la busques y se te revele, ¿ahora qué vas a hacer con ella? Y muchos le dan la espalda, porque no era lo que esperaban, no era lo que creían, no llenó sus expectativas. Pero expectativas y esperaba y argumentos ¿de dónde? Del alma. Eso solamente refleja cuán bajo, hablando de nivel espiritual, está la persona. Por eso la búsqueda de la verdad debe superar nuestra razón, debe superar nuestro criterio, nuestras creencias, inclusive la realidad que vemos de forma natural. El problema es cuando la mente no renovada, guiada por el viejo hombre, cuestiona o filtra la verdad porque le incomoda. Hay personas que leen o investigan buscando aquello que sustente o justifique lo que creen. Entonces empiezan a buscar de manera selectiva. O están buscando por internet y alguien dice algo que se parece a su punto de vista, ya ese va a ser su argumento para defender su posición.
sin saber si esa persona también está igual de equivocado que ella. Pero como dijo lo mismo que digo yo, bienvenido sea. Es como la persona que cuando se compara con aquel que ve como que en una menor posición. Entonces es como que, bueno, yo estoy mal, pero no estoy tan mal como fulano de tal. Fulano está peor que yo. O sea, nadie se compara mirando hacia arriba. Todo el mundo se compara como que mirando hacia abajo para no sentirse mal. Y si no hay nadie abajo, entonces a los que están arriba tratan de bajarlo. Como yo no lo puedo alcanzar, entonces lo bajo. Y lo critico, lo cuestiono, lo juzgo, porque yo no puedo llegar a su nivel. Entonces más fácil es desacreditarlo. ¡Pum! Quiero bajarlo. Así que cuando una persona está leyendo o investigando algo para sustentar o justificar lo que cree, esta persona no le importa la verdad. A esta persona lo que le interesa es mantener su punto de vista y criterio. A esta persona no le importa la verdad. A esta persona lo que le importa es tener razón. Por lo tanto, desea que la Biblia o que la palabra apoye su forma de pensar o de ver las cosas. Pero, ¿cómo la palabra puede apoyar a una mente no renovada, a una mente que está viciada por el viejo hombre? Pablo en Romanos capítulo 12, Romanos 12, verso 2, dice, no os adaptéis al mundo. Por allí debemos empezar. Si mi vida se adapta, se moldea al mundo, tengo un problema. ¿Qué es lo que determina el mundo? ¿Qué es lo que hace el mundo? Yo no puedo caminar de la misma forma, yo debo ser diferente. Si hay personas que dicen, oye, me pasó esto y reaccioné de esta forma, estuvo mal. Y yo le digo, no es que estuvo mal, actuaste de forma normal, como todo ser humano. El asunto es que el Eterno espera de nosotros que caminemos mucho más allá, que nos superemos a nosotros mismos. Que si la gente tiende a reaccionar de esta manera, nosotros no. Porque tenemos que ser la imagen del Eterno. ¿Qué es lo que estamos reflejando? Es lo que define nuestra identidad. Entonces Romanos 12.2 dice, no nos adaptemos al mundo, sino sed transformados. Habla de una transformación que viene a ser el resultado de la renovación de la mente. Entonces la renovación de la mente, que es un asunto interno, trae una transformación que es un asunto externo. Lo interno genera lo externo. Mi comportamiento, mi conducta, mi actitud que la gente puede ver va a ser el reflejo del trabajo interno en mi vida, de los procesos que he vivido, de la depuración, de la limpieza, de la abstinencia en mi vida. Como dice Ranjal, esos niveles de vigilancia, diligencia, pureza, limpieza, abstinencia, hasta llegar a lo máximo, al punto más elevado. Pablo lo muestra de esta forma. No nos adaptemos al mundo, sino que tenemos que transformarnos, que va a ser el resultado de la renovación de la mente. Cuando yo empiece a renovar mi mente y empiece a manifestarse la transformación de mi vida, yo puedo comprobar, porque no tengo filtros, no tengo velos, cuál es la voluntad del Eterno, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Pero cómo yo puedo caminar de forma coherente si mis filtros y mis velos me lo impiden? Por eso es que Pablo también en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 23, Efesios 4:23 dice que debemos renovar el conocimiento que hay en nuestra mente. Tenemos que renovar el conocimiento que hay en nuestra mente, porque ese conocimiento y lo que tenemos es el resultado de lo que el mundo o la tradición o la religión nos ha dado y es equivocado. Las palabras iniciales de nuestra parashá, por lo tanto, son fundamentales para todo lo que sigue. La palabra emor, diles o di, es a ti mismo.
cuando dice di y después diles, es que tú tienes que empezar por decirte a ti mismo, obedece la Torá, para que tú les puedas decir a otros que obedezcan la Torá. Es muy fácil decirle a otros que obedezcan algo cuando tú no lo obedeces. Cuando tú no obedeces lo que establece la Torá, quiere decir que ese mal te domina y tú no tienes autoridad sobre ello. Tú nunca vas a tener autoridad sobre aquello que te doblega. Tú no tienes autoridad sobre aquello que te controla. Tú no tienes autoridad para que otros obedezcan aquello que tú no estás en capacidad de obedecer. Cuando tú tienes autoridad porque has vencido un área de tu vida, tú entonces puedes guiar a otros para que caminen en esa área de forma correcta, porque ya tú lo venciste, porque ya tú conquistaste esa área, porque ya tú lo superaste. Entonces tienes autoridad para hacerlo. Pero ¿cómo tú vas a tener autoridad cuando tú te enredas y te envuelves en aquello que el mundo establece? Nunca puedes hacerlo. Nunca lo vas a lograr. Entonces, esta expresión de esta parashá, Emor, cuando comienza diciendo di, es que lo digas a ti mismo. Es lo que espera el Eterno de ti. Y luego expresa de amartá y dilos a otros. Porque ellos van a aprender viendo cómo tú superas los cambios. Ellos van a aprender viendo tu rectificación. Por eso es que un padre puede ser el modelo para su hijo cuando a través de sus ejemplos le enseña la Torá. Por eso es que la Torá dice, y ustedes se lo van a enseñar a sus hijos al despertar, al acostarse, caminando por aquí y por allá. Y uno dice, oye, ¿cómo yo le enseño a mi hijo la Torá cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando camino, cuando me siento? Porque los sabios lo que te están diciendo, y el mismo Eterno te está diciendo, es tú le vas a enseñar a tus hijos la Torá con tus acciones, desde que tú te levantas, cuando tú caminas, cuando tú comes, cómo te comportas, cómo reaccionas, cómo actúas cuando te acuestas. Esa es la forma como tú le enseñas la Torah a tu hijo. Por eso, el primer di que establece la Parashá de Emor es para nosotros. Y después estaremos en capacidad de diles para que otros caminen en aquello que nosotros ya estamos caminando. Por lo tanto, los justos, los hijos del Eterno, sus aspiraciones siempre deben ser en buscar la luz de la Torá y revelar aquello que la Torá establece como forma de vida. Esta tarea requiere un trabajo de limpieza, de pureza en la mente y de igual forma en el cuerpo. Por eso es que la Parashá nos instruye sobre cómo evitar la contaminación, profanación, para que esa obligación deba ser extendida en la descendencia. El Rebe continúa hablando sobre esto y nos comenta que en relación a la Sefirot, que es la cuenta de Sefirah Homer, en el recuento del Homer, que también se menciona esta para allá, es que cada día debe ser como un escalón. Cada día debe ser como un objetivo que estamos alcanzando. ¿Qué objetivos me tracé en este momento? ¿Qué objetivos son los que yo estoy tratando de lograr para que esto me ayude a mí a mejorar? Entonces cada uno de nosotros tiene que evaluarse. Cada uno de nosotros debe trabajar en función de qué cosas hay que cambiar, qué cosas hay que mejorar. Porque eso es lo que nos va a ayudar a prepararnos para el mundo venidero. Cuando nos presentemos todos, porque todos nos vamos a presentar delante del Eterno, nos vamos a presentar basado en quién nos convertimos. Desde que recibimos la Torá hasta que nos presentemos delante del Eterno, ¿en quién me convertí? ¿Quién soy y quién fui? ¿Cómo fueron mis procesos? ¿Cómo fueron mis cambios, mis rectificaciones? ¿Cómo viví cada etapa, cada prueba? Eso es lo importante. Por eso debemos estudiar aquellos temas que nos ayuden en nuestro crecimiento. El verso, hablando de todo esto, dice, ¿por qué 3 veces vemos esta expresión de decir o diles? ¿Por qué habla de esta forma?
La forma de enseñar es a través de cada acción que refleja la kedushá o la santidad. Para los sabios, para los grandes rabinos, no se enseña de labios, sino con acciones que expresan la santidad de la persona. Por eso la responsabilidad de enseñar es por la vivencia de cada día. Cuando vemos nosotros grandes rabinos, sus alumnos siempre estaban cerca conviviendo porque querían alimentarse viendo su forma de ver la vida, viendo sus actitudes frente a las cosas. Mira cómo esta persona le dijo esto y mira cómo actuó. No reaccionó, pensó. Mira cómo tal persona lo ofendió y mira cómo actuó. Mira cómo se presentó tal situación y mira cuál fue su conducta. Eso son marcas que va dejando un guía, un padre, un maestro en la vida de alguien. Por tal razón, la responsabilidad de enseñar solo es posible por el estilo de vida. Las clases que se dan y que tienen mayor peso son las que se enseñan a través del comportamiento, la conducta y la actitud. Por eso un guía, un padre, un líder queda descalificado para asumir el rol si no tiene acciones que reflejen la obediencia a la Torá. Para ello es importante eliminar todo lo que genera un distanciamiento, un alejamiento de la Torá y de la obediencia. Las relaciones crean lazos y de allí la responsabilidad que posea una persona en función de otra y sobre todo en función de sí mismo. Cuando yo me amo, cuando yo me amo, yo voy a actuar con ese amor en procura de que mi vida sea lo mejor, en procura de que mi vida sea conforme a lo que el Eterno establece. Y de allí la importancia. Yo me amo y como yo me amo, yo voy a actuar con bondad hacia mi vida. Yo me voy a respetar a mí mismo. Yo voy a obedecer por mi bien. Yo voy a caminar por mi santidad. Yo voy a hacer las cosas en función de que eso me ayuda a acercarme al Eterno y ser uno con el Eterno. Y yo voy a quitar todo aquello que me daña, que me afecta, que me aleja, que me distancia. Dicen los rabinos, y cito al rabino Gisburg, él dice, está escrito que el respeto a tu maestro sea como al cielo. La forma que una persona se relaciona y respeta a su maestro es como el temor que uno tiene al cielo. Porque el maestro te ayuda a cómo transitar en este mundo. De igual forma como los padres te trajeron a este mundo. Lo único que los padres te trajeron, los maestros te enseñan a cómo caminar en él. Y de hecho, este rabino Gisburg lo explica, pero en el Pirkei Avot también aparece. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a evaluar la Torá y vamos viendo todo esto, nos damos cuenta que en este tiempo en el cual estamos en medio de la cuenta del Omer, la pregunta que debemos hacernos es cómo debemos o cómo quiero llegar a Shavuot. ¿Cómo quiero llegar yo a Sinaí a recibir la Torá? ¿En verdad voy a recibir la Torá para vivir conforme a ella? ¿O simplemente voy a hacer de Shavuot un compartir, una fiesta y un momento de pasarla bien sin ningún sentido de lo que es la celebración, sin ninguna relación de lo que es la celebración basado en la Torá? Shavuot es el resultado de un conteo, donde todos los días nos estamos evaluando, examinando, analizando qué cosas mejorar, qué cosas cambiar. Aprendamos a conocernos, aprendamos a conocernos, no demos por hecho que nos conocemos, aprendamos a conocernos, aprendamos a descubrirnos, a ser como Abraham, un lej leja, un viaje interno, donde podamos entender estas son nuestras fortalezas, estas son nuestras debilidades. Esta es mi inclinación al mal. Estas son mis cualidades, las que tengo que trabajar. Y donde encontremos esas fortalezas y esas debilidades, busquemos en la Torá la verdad para tratar cada una de esas áreas y mejorar. Estudiemos con objetivos, estudiemos con metas
que nos permitan un mayor desarrollo. No estudiemos por estudiar, no aprendamos simplemente por adquirir un conocimiento. Estudiemos con el objetivo de que nos den recursos y herramientas para ser cada día mejor, para poder desarrollarnos y superarnos a nosotros mismos, sin mirar a los lados. La competencia no es con nadie, sin imitar a nadie. Nosotros competimos contra nosotros mismos, cada día ser mejor, por amor al Eterno y por amor propio.